En 1870, una tribu india perteneciente a Kansas, los Osage, se vio obligada a abandonar sus tierras y a exiliarse a una reserva del estado de Oklahoma, en apariencia un terreno hostil sin gran valor. Sin embargo, años más tarde, dicha reserva se convertirá en una de las más ricas de los Estados Unidos al encontrarse asentada sobre uno de los mayores yacimientos petrolíferos de la nación. La Reserva India selló el pacto de la ley de adjudicaciones ante el Congreso, y las diferentes familias dentro de la tribu Osage recibieron lo que denominaron head right, que consistía en una acción en el patrimonio mineral de la tribu, algo que se prohibía vender o comercializarse, únicamente se podría heredar, y es algo que será clave en nuestra historia. La situación condujo a que los indios se convirtieran en poco tiempo en ricos, con grandes mansiones, coches de lujo e incluso criados blancos. Sin embargo, el gobierno consideró que muchos de los pieles rojas se mostraban incapaces de gestionar el capital, por lo que decidió incapacitarles y les obligó a que nombraran como tutor de sus fortunas a un colono blanco. De esa manera, un Osage no podía disponer de sus rentas sin que lo autorizara el colono blanco. A ello hay que añadir, recordémoslo, que los head right solo se podían transmitir de forma hereditaria. El libro de David Grant, Los asesinos de la luna, Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, libro en el que está basada la película de Martin Scorsese, se divide en 3 bloques, basado cada uno de ellos en ciertos personajes. El primer bloque está dedicado a Molly, la mujer india casada con un colono blanco, que sirve de punto de partida para la ola de asesinatos cometida con los Osage. La segunda toma como protagonista a Tom White, el agente del FBI, y nos narra una investigación de los crímenes claramente insuficiente. Por último, el propio escritor del libro es el eje central para dejar claro que la cifra de 24 asesinatos, algo al parecer repetido por doquier en los medios, resulta insuficiente sin que se haya esclarecido el número de víctimas, que es muy superior. Vayamos ahora con la película dirigida por Scorsese, coescrita por Eric Roth. Y diré en primer lugar que echo de menos que se nos haya dado mayor información previa sobre todos estos hechos, una información nítida y no meros apuntes o sugerencias que hay a lo largo de la película, quizá un pequeño prólogo para explicar el éxodo forzoso de los Osage hasta acabar en la tierra donde aparece petróleo, dejando clara también la culpabilidad del gobierno, asentando una situación que iba a provocar la subordinación del pueblo indio, así como una ola de crímenes por parte de los colonos blancos. Por cierto, hablando del coescritor de la película Eric Roth, la primera información que me dieron al respecto es que también fue guionista de Forrest Gump, y malévolamente respondí que eso lo explica todo. Bueno, después comprobé que también fue guionista de buenas películas como El dilema de Michael Mann, Múnich de Spielberg o El buen pastor, por cierto, una película dirigida por Robert De Niro, una de las dos que ha dirigido. La otra sería Una historia del Bronx, que creo que tanto le debe a Scorsese. Pero volvamos con Los asesinos de la luna. No me parece mal que la película tenga como trama central durante gran parte de su metraje la historia de amor entre Molly, la mujer india interpretada por Lily Gladstone, y el personaje de DiCaprio, algo que al parecer fue sugerido por el propio actor al ser también productor ejecutivo. Pero recordaré algo importante, que se ha enfatizado el deseo del film de reparación histórica para un pueblo nativo. Desde ese punto de vista, creo que la película narrativamente deja bastante que desear al no poner toda la carne crítica en el asador. Máxime mostrando a un personaje que parece, la encarnación del mal con mayúsculas, como es William Hale, interpretado de forma harto cuestionable para mí por Robert De Niro. Y es que a este hombre, a De Niro, le tenemos que perdonar, demasiadas cosas. Los trabajos que ha realizado durante los últimos años en producciones bochornosas, se lo perdonamos por las interpretaciones que nos brindó hace ya décadas en grandes películas. Precisamente el personaje de De Niro ambiciona hacerse con el derecho de propiedad que antes se ha llamado head right, por lo que mayor motivo para que se hubiera profundizado en esa explicación. Y ojo, hablamos de una película con una duración de 206 minutos, que se dice pronto. Una película que aborda una gran historia y que sí se ve con interés durante todo su metraje. Dado que este es excesivo, creo que eso constituye ya una virtud. Y yo creo que esta situación de observar la película con interés constante se produce por 2 motivos quizá paradójicos. Por una calidad que no podemos negar, es decir, hablamos de una gran producción con una buena cinematografía, con bastante talento a sus espaldas, pero también por unas grandes expectativas que se ponen en el film que, en mi humilde opinión, no se terminan de materializar. Como creo que ya habré dejado muy claro a estas alturas, las alabanzas al film de Scorsese me parecen excesivas y, por lo que he oído, ya que es una lectura que tengo pendiente, adapta un libro
monumental, por lo que quizás el tratamiento es más que cuestionable. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. La principal carencia del film es un mejor guión. Lo podemos considerar quizá correcto, pero no recuerdo en la película ningún diálogo auténticamente memorable y las grandes películas están plagadas de ellos. Insistiré en lo que ya he apuntado, un poquito más de información se echa de menos, para comprender cómo esa maldad humana resulta a veces muy bien canalizada gracias a los sistemas legales creados por el propio ser humano. Y no tanto, una representación casi abstracta del mal encarnada en ciertos personajes como el de William Hale. Por cierto, tampoco me ha gustado y me parece que es desviar la atención identificar este personaje con Donald Trump, que creo que es algo bastante facilón. Me resulta mucho más inteligente diseccionar con inteligencia y claridad cómo el supremacismo blanco forma parte de la historia de Estados Unidos. Lo dejaré claro, film de Scorsese, ya lo he dicho, es de una cinematografía muy buena, realización, planos, fotografía, como por otra parte no podía ser de otro modo. Se afana en mostrar mediante imágenes bellas y simbólicas los rituales y creencias del pueblo indio, que es otra cosa que se ha elogiado bastante. De acuerdo, me resulta un poquito obvio, pero visualmente atractivo y seguramente necesario en el film para compensar las imposiciones del hombre blanco. La degradación del pueblo Osage debido al dinero es visible, están alcoholizados, son obesos, alguno de ellos llega a decir que nos estamos emblanqueciendo. Observamos durante gran parte del metraje cómo colonos blancos sin escrúpulos se casan con las mujeres indias, llegando en algunos casos al asesinato para poder heredar. Esta historia de amor que se ha alabado entre un hombre que es sobrino de William Hale y una mujer india con un marido que está contribuyendo a masacrar a su familia, pues resulta claro que se siguen queriendo, pero llegamos a un punto en la película en que el matrimonio se convierte para mí en un despropósito. Y donde otros se han emocionado, yo particularmente he perdido la paciencia. Molly, la mujer india, es de una ambigüedad manifiesta. Parece dejar claro al principio que el tipo se casa con ella por dinero. En un momento dado manifiesta su temor incluso a comer en su propia casa, temor a ser envenenada, pero continúa y continúa con la relación casi hasta que acaban con su vida. En cuanto a las interpretaciones, ya he apuntado lo que opino de la de Robert De Niro, que me parece prácticamente una caricatura de lo que fue. La de Lily Gladstone es una interpretación que se ha elogiado mucho, la actriz que interpreta a Molly, la mujer india, y cuyo trabajo, resulta al principio de una sobriedad expresiva muy interesante, estimulante incluso, pero llega un momento en que a mí me empieza a exasperar al no reaccionar el personaje. Y en cuanto a Leonardo DiCaprio, que sin duda ha demostrado ser un buen actor en muchas películas, pues aquí tampoco me termina de convencer. En cualquier caso es un personaje complicado que al parecer no iba a interpretar él y que se empeñó en hacerlo. Hay quien ha dividido la película en dos partes. Una sería la historia de amor, como ya he dicho, y la segunda, el último tramo de la película, con algo de menor duración, es cuando toma protagonismo la investigación del FBI, así como una serie de juicios consecuentes. Todo ello para mí también un poquito desdibujado. Al parecer en el libro sí hay una representación clara y concisa de personajes y situaciones, por lo que va a ser, seguro, una lectura pendiente. No queda muy claro en la película cómo se inicia el proceso de investigación por parte del Estado. Hay alguna ironía que sueltan los indios diciendo, como hemos puesto tanto dinero, por fin aparece el FBI. Como comparación de película-libro, se ha dicho que en este tiene muchísimo protagonismo J. Edgar Hoover, muy interesante para comprender cómo nace y se desarrolla toda una fuerza de seguridad prácticamente secreta, como es el FBI, y todo lo que supone. Los hechos de libro y película, los hechos reales, se desarrollan después de la Primera Guerra Mundial, años 20, que creo que es el momento donde Hoover coge el cargo. En la película solo se le menciona en un par de ocasiones, y como tantas otras cosas, creo que es un mero apunte sin dar demasiada información. Tom White es el agente del FBI que aparece en este tramo final de la película y lo interpreta un actor que se llama Jesse Plemons, que nos ha brindado en otras ocasiones buenas interpretaciones y bastante inquietantes a veces. Al parecer, en un principio es él el que iba a interpretar a Ernest Woodhart, el personaje que finalmente hizo DiCaprio. Creo que hubiera sido una opción muy interesante. DiCaprio está incluso excesivamente caracterizado, está afeado para parecer más primitivo, más amoral. Creo que es algo que tampoco favorece su trabajo. A medida que obtengo mayor información de los hechos reales y de todo lo que les envuelve, todo lo que se narra en el libro de David Grant, que ya he dicho que es una lectura que tengo pendiente, pues más cuestionable me acaba resultando la película. Pero es una obra que sin lugar a dudas volveré a ver dentro de un tiempo, seguramente, con otros ojos. Lo que no sé si para bien o para mal, pero es también la grandeza del cine. Lo que sí es cierto es que Martin Scorsese es uno de los grandes directores contemporáneos
afortunadamente todavía en activo, que nos ha brindado un buen puñado de grandes películas. Y tampoco tengo muy claro que se puede considerar una obra maestra en el séptimo arte, quizá porque soy incapaz de hilar tan fino. Pero sí considero que para poner esa etiqueta es algo que nos tiene que dar también la perspectiva del tiempo. Quizá por eso calificar de tal manera este último trabajo de Scorsese, máxime comparado con otras películas suyas, me ha resultado bastante peculiar. Hasta muy pronto.